Bienvenidos a Salto Cuántico, Salto Cuántico, podcast de Asanuco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva semana en nuestro espacio de encuentro Salto Cuántico. Estoy muy contento nuevamente de reunirme contigo en esta cita semanal en donde intentamos unir ciencia y espiritualidad para encontrar nuestro camino de vida, para cambiar nuestra perspectiva de esta realidad, de este gran videojuego en el que estamos todos. Espero que estés haciendo lo que te gusta, espero que estés vibrando con tu día a día, conectando con tu intuición, conectando con la información que a veces nos llega por distintas vías. Y este podcast puede ser una de esas vías. La idea es que estas reflexiones puedan llegarte, puedan aportar una nueva mirada y que en tu semana puedan caer nuevas preguntas, ideas, proyectos y que puedas conectarte con esa parte superior que todos tenemos, que viene a este planeta Tierra a brillar, a vivir ese camino transformador de experiencia máxima. Así es que ese es nuestro propósito acá, en Salto Cuántico. Y por lo mismo es muy bonito cuando las personas me van comentando, a veces me dejan comentarios públicos, pero también por interno, de cómo estos episodios van aportando a su expansión de conciencia, cómo les cambian algunas ideas, cómo le aportan en su día a día. La verdad es que es muy bonito para mí poder recibir esos comentarios. Así es que esta comunidad la vamos haciendo entre todos y si tú puedes compartir estos capítulos, compartírselos a personas que a lo mejor lo pueden necesitar, siempre están llegando a nueva gente y eso es muy mágico y muy emocionante. Hoy quiero hablar de un tema, como me gusta a veces meterme en la pata de los caballos y que valga la pena estar aquí y llevarnos algo nuevo. Me gusta plantear temas que a lo mejor nos pueden dejar pensando. Todos hemos escuchado la ley de atracción, este concepto que para muchos es un poco New Age, no existe como tal, para otros es una ciencia cierta, esta idea de que podemos atraer lo que queramos, ¿no? Ley de atracción. Me gustaría desmenuzarlo y me gustaría también llegar a un puerto en donde podamos llevarnos hoy día nuevos conceptos y entenderlo de mejor manera, ¿no? Entonces, muchas veces yo estoy convencido de que estos conceptos nos aportan una ventana para mirar a fenómenos o a mecánicas que están fuera de nuestra vista, pero no siempre es bueno quedarse con la etiqueta. Ley de atracción nos da la sensación de que nosotros podemos tironear y atraer o de alguna manera acercar ciertas realidades, ¿no? Nos da la sensación de que nosotros podemos hacer deslizarse lo que queramos a nuestra vida. Y me gustaría pulir un poco este concepto para que todos podamos entenderlo, tanto la gente que cree en temas espirituales como gente que no. Hay muchas personas que cuando escuchan hablar de espiritualidad se alejan porque sienten que son cuestiones en el aire sin pie ni cabeza, porque sienten que es el típico discursillo New Age de la gente volada, de la gente fantasiosa. Pero lo curioso es que cuando esas personas ven que la ciencia está descubriendo cuestiones parecidas, tampoco lo creen desde la ciencia. Entonces, no creo en la espiritualidad, pero sí en la ciencia. Pero cuando la ciencia llega a resultados parecidos, también nos incomoda. Y eso es muy curioso, muy raro, porque
al final lo que queremos es defender nuestro reducto, nuestro discurso preconcebido, venga por un lado, venga por el otro. De hecho, en el mismo campo científico, eh, los propios investigadores a veces se complican, se incomodan con sus propios descubrimientos. En la ciencia se están descubriendo cosas súper llamativas, increíbles, alocadas, y cuando aparecen los científicos miran para el lado y no se hacen cargo. ¿Por qué? Porque quiebra los esquemas de lo que ellos tenían como preconcebido. Esto ha pasado millones de veces, o sea, cuando, por ejemplo, no sé, Louis Pasteur descubrió o propuso que habían microorganismos invisibles pequeñitos que vivían en un mundo que era imperceptible a nuestro sentido, sonaba como a magia, ¿no? Sonaba como un cuento de fantasía. Se reían de él. Cuando Einstein decía que el tiempo no era fijo, que el tiempo era algo que se amoldaba a la percepción del observador, todos se reían de él, costó mucho que lo tomaran en serio. Cuando la misma ciencia desafía las mentes de la época, incluso los científicos se quedan cortos y son ciegos y defienden sus paradigmas antiguos. Entonces, al final, el ser humano es así. Te lo digan por un lado espiritual, te lo digan por un lado científico, si quieres defender lo indefendible, entonces da lo mismo por donde llegue, ¿no? Por lo tanto, todos estos temas requieren un grado de apertura. O sea, si queremos crecer en la vida, tenemos que abrirnos a nuevas cosas, porque si no, nos vamos a quedar enquilosados con las mismas conexiones neuronales, que saben lo mismo de siempre, con los mismos caminos, con las mismas formas, las mismas reacciones. Eso no es crecimiento ni siquiera no espiritual, sino que ni siquiera emocional, ni siquiera personal, aunque alguien no crea en la espiritualidad. Eso no es expansión, no es crecimiento, no es transformación. Por lo tanto, tenemos que dar un primer paso, y ese primer paso es abrirnos a la nueva información. Eso es un requerimiento básico para alguien que, insisto, ni siquiera hablemos de camino espiritual, hablemos de camino de vida. Estar mejor, crecer, aprender de la experiencia vital. Lo primero es abrirse a la nueva información, abrirse a las nuevas perspectivas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la ley de atracción, mucha gente la rechaza inmediatamente porque dice, esto es un cuento de hadas, esto son las tonteritas de la gente espiritual. ¿Por qué? Porque no lo podemos enfocar desde un punto de vista científico. Entonces, cuando hablamos de ley de atracción, yo también creo que hay mucha gente que se equivoca desde el lado espiritual, que lo dice así como, ya, piensa en algo y lo vas a traer, piensa en un auto y te va a llegar a tu vida. Es muy suave, muy liviano, ¿no? Entonces tratemos de darle un poco de sustento a esta idea. Lo primero que quiero partir diciendo es que la ley de atracción como tal, para mí, no existe. No existe la atracción, no es que tú atraigas. Y espero hoy día demostrártelo o al menos darte un sustento, ¿ah? Para que lo consideres. Lo primero es que caemos en errores y en conceptos quizás un poco livianos. ¿Por qué? Simplemente porque no conocemos, no nos enseñan desde pequeños cómo funciona esta realidad. La naturaleza de esta realidad, la mecánica de esta realidad. Punto. ¿Cómo funciona? Lo que se sabe al menos, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que entender que en la mecánica cuántica hay cosas que ya ha descubierto. Y es que por debajo de la mesa, por dentro, más bien dicho, de la estructura de la mesa, la silla, el edificio, la casa, la taza de café, el perro, el gato, todo lo que tú encuentras que es sólido, esa realidad que está fuera tuyo, en verdad no es sólido. Partamos de una base de algo que ya se sabe hace un buen tiempo, ¿no? Y es que por debajo las cosas están hechas de átomos. Tenemos que partir casi como los niños chicos, paso a paso. Entonces, vamos de la mano. Las cosas están compuestas de partículas, tanto lo inerte como lo vivo. Y por debajo esas partículas están hechas de átomos, y los átomos por debajo están hechos de electrones que se mueven alrededor de núcleos, y esos núcleos están compuestos de protones y neutrones, y esos protones y neutrones llegan por debajo a estar compuestos de quarks. Entonces, las partículas fundamentales del átomo, electrones y quarks. Quarks que están hechos, o sea, que componen el núcleo, y electrones que giran alrededor, por decirlo así, es una nube de probabilidades en realidad, no hay nada girando así como concreto.
Ok, una nube. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que decir es que de qué está hecho esa materia fundamental, que son los quarks formando el núcleo y los electrones alrededor. Y lo que dice la física, la ciencia, es que por debajo eso está hecho en realidad de patrones de interferencia de probabilidades, de ondas de probabilidades, la función de ondas. Lo voy a decir en fácil. Por debajo no hay nada concreto. Está vacía esta realidad. No hay algo fijo, concreto, un ladrillo que sea la base de esta realidad, sino que hay una nada. Y esa nada responde a probabilidades de ser. Y esas probabilidades de ser es lo que a la ciencia le ha costado tanto entender, más de 100 años, y que voló las cabezas de los físicos de esa época, a principios del siglo pasado. ¿Cómo puede ser que de una nada probable, nada concreto, aparezca edificios, árboles, casas, vida, supermercados, autobuses? ¿Cierto? O sea, es que esto es como de mentira esta realidad, ¿no? Está hecha como casi virtual. Entonces, lo que se descubrió es que esas ondas de probabilidades, voy a ocupar la palabra como oficial, que se llama la interpretación de Copenhagen, que es colapsa. Esa es la palabra que se ocupa, ¿no? Esa nube de probabilidades colapsan en una partícula, en un electrón que está en alguna posición impredecible. Es decir, en ese átomo hay electrones, se supone, pero mientras nadie lo mire, no hay nada, hay solo una nube de probabilidades. Cuando alguien lo quiere observar, entonces esa nube de probabilidades colapsa en una única posición, en una única partícula. Pero que un paso antes no se puede predecir. Y ahí la física cuántica todavía se agarra de los pelos. No puedes predecir dónde va a aparecer ese electrón. No puedes predecir dónde va a aparecer ese quark. Entonces, esta realidad está hecha por debajo de cosas que no puedes predecir. Nuevamente, vamos ahora a lo macro. Pero ¿cómo, Álvaro? Si yo veo la taza de café, ahí está. Es algo concreto que yo puedo predecir dónde está. Esa es la ilusión. Que por debajo de esa taza de café está hecha solo de cosas impredecibles. Probabilidades. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar por hoy? Porque hoy día vamos a hablar de la ley de la atracción. Esas probabilidades por debajo colapsan en partículas que aparecen en esta realidad, en el tiempo-espacio, en esta realidad pseudomaterial, cuando hay un observador, una conciencia que demanda ese dato. El observador es el que va demandando el dato a las probabilidades para que aparezca esa taza de café, para que aparezca esa mesa, esa silla, esa casa. A lo que quiero llegar es que no hay materia. Solamente son datos que colapsan ante la solicitud de un observador. Si hay un observador, colapsan y aparece una casa, un perro, un gato. Entonces, todo cambiaría, yo estoy seguro que todo cambiaría, si desde pequeño nos dijeran que la materia no existe. Y esto no es nada de vanguardia, esto se sabe hace más de 100 años. Si tú buscas en internet dichos de, por ejemplo, Max Planck, que fue uno de los precursores de la física cuántica hace más de 100 años, él mismo dice, algo así es la cita, yo que he estudiado toda mi vida, la he dedicado a la más alta ciencia, a la ciencia más lúcida posible, te puedo decir, yo que he estudiado los átomos y la materia, que no existe tal cosa como la materia. ¿Qué más se puede decir? No hay materia, más de 100 años, entonces está bueno que nos actualicemos, ¿no? Que ya pasemos a un nuevo escenario en donde asumimos algo que se sabe hace 100 años. Que la materia no existe. Si a un niño le enseñaran que vive en un mundo donde la materia no existe y aparece como codificada, algo que pareciera físico, material, pero que no hay materia, yo creo que de verdad la vida se nos haría más fácil y desde pequeño empezaríamos a vivir en esta nueva realidad con otros códigos en donde tú puedes hacer que otras cosas pasen y acoplarte a la realidad que sueñas y que quieres vivir. Estoy seguro. Todos somos una especie de magos que hacemos aparecer cosas. Esto no es loco. Yo sé que a ti te suena loco porque te enseñaron en el colegio de que la materia existe, de que la masa existe, de que todo es sólido. Pero si partiéramos de otra base, insisto, nada de vanguardia. De hecho, está añejo, 100 años atrás. O sea, partamos de una base que ya sabemos hace un siglo. ¿Será mucho pedir? Entonces, si partimos de la base que la materia no existe, todos nuestros códigos apuntarían en otra dirección, toda nuestra matriz mental tendría que empezar a afirmarse sobre otros cimientos
y todo se nos haría más fácil entender a qué vinimos a esta realidad. Entonces, tú vives en una realidad donde unidades básicas de información por debajo toman valores que tú les vas mandatando. Esas unidades básicas por debajo, llamémosle que son bits de información. Bit de información. En computación, los bits de información toman valores de 0 o 1. En la física cuántica, estos bits de información por debajo son qubits. Así se le llaman. Qubits son bits cuánticos, en donde no toma uno u otro valor, sino que los toma todos. Un qubit es un bit de información que tiene todos los valores al mismo tiempo. No se tiene que decantar por uno o por otro. Puede tener infinitos posibles valores. No se decanta hasta que apareces tú con tu conciencia y le demandas un valor. Cuando le demandas un valor, un qubit te entrega un dato, un bit. ¿Vale? Esto es física cuántica, ¿eh? Lo puedes ir a estudiar. Esto está ahí hace décadas ya. ¿Vale? Es muy loco. ¿Cuál es el adjetivo? Es muy retrógrado, es muy increíble que todavía sigamos hablando de que hay materia. Es que esto es como que todavía no creyéramos que existe el fuego. Es como que todavía dudáramos del fuego. Y el fuego se descubrió hace, no sé, 1.000.000 de años, no tengo idea. Entonces, actualicémonos un poco. No hay materia. Tú vives en una realidad donde no hay materia. Esto no es nada de vanguardia, no es nada transgresor, no es nada grandilocuente, magnífico. Se sabe hace un tiempo ya. Bueno, voy a avanzar. Avancemos entonces. Esta realidad toma valores gracias al observador. El observador demanda valores y la realidad te los muestra. Vale, ok. Entonces, de alguna manera no hay nada que atraer. Porque no hay nada. ¿Se entiende? O sea, si no hay auto, ¿cómo vas a atraer un auto? No puedes atraer algo que no está, que no existe, que no tiene consistencia. Es una ilusión la ley de la atracción en ese sentido. Porque tú no atraes nada porque no hay nada que atraer. ¿Se entiende? Entonces a ti te han, en este mundo material, lo voy a hacer con un ejemplo muy simple. Tú asumes que hay una mesa. Entonces asumes que tú puedes atar una cuerda a la mesa y atraerla hacia ti, tirándola. Tirando la cuerda, atraes la mesa. Eso funciona en un mundo material. Pero tú no tienes nada que atraer porque no tienes nada que mover. De hecho, es al revés. Tú te tienes que mover, pero no en el sentido físico material, no en el tiempo-espacio. Ya vamos a llegar ahí. ¿Vale? Entonces, no hay nada que atraer, sino que ocupemos la palabra que usa la física cuántica, sino que debes colapsar. Colapsar es hacer aparecer, crear, manifestar, hacer aparecer, renderizar, le llaman en inglés la palabra renderizar, significa como hacer manifiesto. Pongámoslo en esas palabras. Algunos términos en inglés no son traducibles inmediatamente en castellano, en español, pero renderizar es como hacer aparecer, manifestar, pedirle a esa realidad que tome valores. Y tú mandatas esos valores que la realidad te muestra. Y aparece el supermercado, el perro, el gato, la casa, los autos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es súper importante entenderlo, ¿eh? Porque si seguimos creyendo que esto es magia, que esto es ilusión, que esto es fantasía, que es una historia, un cuento de niño, esto que te estoy diciendo, entonces, no hay por dónde comenzar. Esto se sabe hace, como te digo ya, un montonazo de años. ¿Vale? Entonces, partamos de esa base. Tú no tienes nada que atraer. Tú lo que tienes que hacer es colapsar, renderizar, manifestar, hacer aparecer. ¿Ok? No hay mesa que atraer. Tú simplemente haces aparecer una mesa en donde tú quieras que aparezca, por decirlo así. ¿Vale? Voy a ocupar palabras simplemente para ejemplificar. Entonces, el concepto de atraer requiere cierto esfuerzo, requiere cierto trabajo de tu tironea, por decir así, esa cuerda, en sentido figurado, sostén esa tensión y sostén esa fuerza que estás imprimiéndole a la cuerda para que eso se siga acercando. Lo otro se mueve, por decirlo así. Lo otro es lo que se mueve. Pero en realidad, eres tú el que se mueve. Eres tú el que te mueves por una infinidad de posibilidades. Hay una infinidad de posibilidades de los valores que pueden tomar esos bits de la realidad por debajo. Y tú eres el que te vas moviendo. ¿Qué pasa?
es que tú quieres ser literal y hacerlo ahora ya, y tú me quieres decir, Álvaro, ok, voy a hacer aparecer un Mercedes-Benz en mi estacionamiento. 1, 2, 3, pum. No aparece, me vas a decir. ¿Viste que no es verdad? No, es que no tienes la película completa. La física cuántica sabe que este mundo de lo que hace desaparecer se mueve en una onda de probabilidades. Hay probabilidades de aparecer. Entonces, si tú quieres practicar esta ley no de atracción, sino de manifestación, de renderización, tú tienes que entender que hay probabilidades de por juego, en el juego, claro. De por medio, quería decir. Hay probabilidades de por medio en este juego de la renderización. Entonces, tú tienes que moverte por esas probabilidades. Cuesta entenderlo porque ese otro mundo de la información cuántica, de las probabilidades, no vive en el tiempo-espacio. Entonces, el tiempo-espacio, ojo que esto suena a fantasía, pero también es, en el lenguaje de la física hay dimensiones. Y acá estamos en una dimensión donde hay tiempo y espacio. Y nuestra mente funciona en esta dimensión. Entonces, nos cuesta entender que algo no está en el espacio. Entonces todos los ejemplos tienen que aludir al espacio, a mover algo, a dos cosas que están separadas. Bueno, en este otro mundo no es así. Entonces cuesta de repente dar ejemplos. Pero imagínate que hay una dimensión en donde está toda la información, todas las infinitas posibilidades que puedes hacer aparecer. Y tú te tienes que ir moviendo, pero no tu cuerpo. No físico, te tienes que ir moviendo en conciencia y ya voy a explicar eso. Entonces tú te vas moviendo, eso es lo que quiero dejar por claro en este minuto. Tú te vas moviendo, tú no atraes nada, tú vas moviéndote dentro de las probabilidades de lo que tú vas a hacer aparecer. No atraes nada, haces aparecer, no atraes nada, tú eres el que te mueve. Entonces vamos desarmando esta ley de la atracción. Tú no atraes nada porque eres tú el que se mueve, no la otra cosa. Y tú no atraes nada porque no es que algo se mueva, sino que solamente las cosas aparecen. Vamos allá, vamos de a poco. No te pongas ansioso. Vamos de a poco, vamos de a poco. Entonces, cuando tú, piénsalo así, cuando tú haces aparecer, tú haces magia. ¿En qué sentido? Tú no atraes cosas, tú no mueves cosas hacia ti, sino que tú simplemente haces magia. ¿Por qué? Porque el mago, imagínate cuando vas a ver un mago, el mago simplemente hace aparecer las cosas, no las mueve. Un mago hace aparecer un conejo, no lo atrae, no atrae al conejo para que aparezca, no atrae a la paloma blanca, sino que simplemente la hace aparecer ante tus ojos. El mago no atrae la carta que el público eligió, y no la trae de ninguna parte, no la tironea, simplemente hace aparecer la carta que el público eligió y el público se sorprende. Simplemente hace aparecer. A eso me refiero con hacer magia, por eso estoy ocupando esa analogía. Hacer magia es hacer aparecer. Simplemente el mago te hace aparecer esa carta, te hace aparecer el conejo del sombrero, te hace aparecer una paloma, te hace aparecer cosas. Desde ese punto, nosotros podemos hacer magia y estamos haciendo magia todo el tiempo en esta realidad cuántica, ¿verdad? Entonces, acá nos metemos en el cómo. Ya, ok, entiendo, Álvaro. Ok, tengo que hacer aparecer sin atraerlo. Pero ¿cómo lo hago? Y aquí es donde entra no quiero decir la dificultad, no quiero setear con esa palabra, pero la ciencia. Aquí es donde entra el arte, el aprendizaje. Imagina, voy a ocupar una palabra, imagina que tú demandas datos a esta realidad desde la certeza. Desde la certeza total, desde la certeza consciente que luego se transforma en inconsciente. Cuando tú aprendes a andar en bicicleta, al principio el consciente, el cerebro mental consciente dice esto es imposible. Como alguien se va a subir en algo de 2 ruedas y va a andar. O sea, obvio que te vas a caer porque para firmar algo necesitas al menos 3 y ojalá 4 patas o 4 ruedas o 4 puntos de contacto porque si no se cae. Entonces la mente consciente al principio piensa que las cosas son imposibles. Con la práctica, con la repetición, la mente consciente va ingresando datos que luego el inconsciente calcula
porque el inconsciente tiene algoritmos que son infinitamente más rápidos, infinitamente más complejos. Entonces el inconsciente lleva a cabo esa práctica, esos cálculos internos, y finalmente andas en bicicleta. El consciente no se enteró nunca cómo. Es lo mismo cuando aprendes a andar en auto. Al principio tienes que estar pensando en el espejo retrovisor, los espejos laterales izquierdos, el espejo lateral derecho, la persona que va cruzando, el perro, el gato, el semáforo, pasar los cambios, si el auto es manual, el acelerador, el freno, la radio, olvídate. El consciente dice es imposible. Pero luego un tiempo ni siquiera te das cuenta cómo llegaste a tu destino. El inconsciente hace el trabajo porque ya eso pasó a esa área inconsciente. ¿Ok? Entonces, eso es gracias a la repetición, gracias a la práctica. Ok. Entonces, la certeza consciente comienza por ahí, pero luego tiene que pasar a la certeza inconsciente. Y es la certeza inconsciente, por decirlo así, es la que le mandata, le pide, le solicita valores a la realidad. Lo estoy explicando muy con peras y manzanas, no me exijas tanto detalle porque estamos acá para entender los conceptos básicos. Entonces, la certeza inconsciente es la que termina moviendo esas probabilidades que después se manifiestan, se renderizan como tu realidad. Entonces esto acá en el tiempo-espacio no es automático, no es inmediato, salvo en algunos casos, que ya puedo a lo mejor comentar en unos minutos, pero esto acá en el tiempo-espacio conlleva un tiempo. Por lo tanto, si yo quiero un Mercedes-Benz y lo digo, quiero un Mercedes-Benz, eso es solamente mi mente consciente jugando a como si. Pero mi certeza aún no pasa al inconsciente. No es una certeza total, como el árbol que está ahí para ti, como esa taza de café que está ahí para ti. Por lo tanto, simplemente va a ser un juego y me voy a terminar frustrando si no entiendo la mecánica. Por lo tanto, cuando yo digo certeza, ¿cierto? Tengo que entender que es un algoritmo, una mecánica inconsciente. ¿Que puedo trabajar desde el consciente? Absolutamente. Y por eso uno lee libros, escucha charlas, ve podcasts, ve programas, va a talleres, se informa, ¿cierto? Para cualquier área. Para la arquitectura, la ingeniería, para hacer pasteles o para tu camino espiritual, ¿verdad? Entonces, no nos enseñan cómo funciona la mecánica de ir demandando estos datos cuánticos y que aparezcan en mi realidad, y como no es de un día para otro, nos frustramos. No hay una realidad allá afuera como tal. Nosotros de verdad juramos que hay una realidad afuera como tal, independiente de nosotros, material, que en el fondo desconocemos el curso que va a tomar, y que como no depende de nosotros, tenemos que simplemente rendirnos a lo que aparezca, a lo que me toque. Bueno, así es la vida, ¿no? Estoy viviendo algo que no me gusta, no importa, es lo que hay, tengo que aprovecharlo. Si nosotros entendiéramos que afuera no hay ninguna realidad, solamente hay datos potenciales que están esperando por ti para ser creados, cambiaría todo, ¿no? Si nos enseñaran esto desde niños. Mira, te doy un par de ejemplos. A ver cómo funciona esta certeza total inconsciente. O sea que cuando digo inconsciente son mecanismos que están por debajo de nuestra conciencia. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado del placebo. El típico ejemplo que uno echa a mano porque es fácil de entender. Cuando hay personas que les dan X tiempo de vida por una enfermedad catastrófica, hay estudios, hay reportes, por favor búscalo. Y la gente fallece exactamente en el tiempo que el doctor le dijo. O sea, si el doctor le dijo te quedan 2 meses de vida, la persona fallece a los 2 meses. Si te dicen que te quedan 6 meses de vida, la persona fallece a los 6 meses de vida. Es como casi que está cumpliendo la palabra del doctor. Por eso que ya se sabe, esto es sabido, que la palabra del doctor determina. ¿Por qué? Porque la persona le da una autoridad al doctor y le genera una certeza, para bien o para mal. Y esa certeza cuela al inconsciente y terminas tú moviendo los mecanismos de esta realidad para que eso ocurra. Esto también puede pasar para bien. En los estudios, esto lo he dicho en otros capítulos, los estudios para, por ejemplo, investigar los potenciales beneficios de un medicamento, un nuevo medicamento, se tiene que testear contra placebo. Es decir, a un grupo de personas se le da un placebo, una píldora inocua de nada,
que trae a lo mejor, no sé, azúcar, que trae un polvo que no tiene nada, digamos, y se le dice que es el nuevo fármaco, se le da, y a las personas les causa efecto, siendo que no trae el medicamento, no trae nada. Personas que a lo mejor le dan una pastilla para el dolor de cabeza y les dicen en 2 minutos se te va a pasar, esto ya lo hemos testeado, esto está claro, lo hemos probado en cientos de personas y te damos esta pastilla. Y la persona realmente experimenta que el dolor de cabeza se le va en 2 minutos, como le dijeron los investigadores. Y luego le dicen que en realidad no tenía nada. ¿Cómo esa persona hace efectivo la desaparición del dolor de cabeza si en realidad esa píldora no tenía nada? Es porque estás echando a andar los mecanismos de la certeza inconsciente, ¿vale? Si te interesa todo esto, hago un paréntesis, si te interesa todo esto que estamos hablando y todo lo que hablo en los demás capítulos, te invito al proceso que entrego de 3 meses prácticamente, individual, personalizado, en donde hablamos de todos estos temas que se llama experiencia. Lo puedes buscar en mi Instagram, Asanu Coach, y ahí yo explico el proceso experiencia, espiritualidad y ciencia, en donde vamos explicando todos estos mecanismos para que tú crees tu camino de vida, lo que viniste a vivir a este planeta, cómo funciona, cómo poder ir leyendo las señales, la información, cómo poder ir cambiando tu realidad, haciendo esta magia de la que estamos hablando hoy día, ¿no? Experiencia, desde cualquier lugar del mundo, porque es un proceso 100% online. Ok. Entonces, lo que te quiero decir, vamos a traducir esto que estamos hablando como el estado interno. Hay un estado interno más allá del consciente, y ese estado interno es el que va imantando, va priorizando ciertas probabilidades y otras no. Y eso es lo que termina decantando como nuestra realidad, por decirlo muy en simple, en una cápsula, en una línea, ¿cierto? Tu estado interno va determinando. Entonces, tú no vas atrayendo nada. Tú vas moviéndote y sondeando, explorando este espacio, este territorio de las posibilidades, y tú vas haciendo aparecer. Tú vas renderizando, manifestando, haciendo magia, como lo expliqué hace unos minutos, entendiendo así la magia, ¿no? Muchas veces en la escritura tú vas a escuchar o vas a leer esto que yo te estoy explicando con la palabra fe. ¿A qué se refiere la escritura? Cuando tú leas la palabra fe, no tan solo en el cristianismo, en la Biblia, sino que hay distintos lugares. Cuando te hablan de que la fe mueve montañas o de que tu fe te ha sanado, hombres de poca fe, hay muchas frases famosas con la fe, se están refiriendo a la fe de este estado de certeza interna. Este estado interno, no a esta fe de ojalá, de duda. Así es como, ojalá pase esto, ojalá me llegue un Mercedes-Benz. Ese ojalá no es un estado de certeza total. La fe de la Biblia o la fe de cualquier escritura ancestral es esa fe de certeza total. Es la fe de lo invisible, esa fe que te hace darlo por sentado y casi olvidarte y casi soltarlo, ¿vale? Entonces, siempre nos han dicho esto los místicos, los antiguos, solo que hoy día lo podemos tratar de entrelazar con el correlato más científico, ¿no? Más de hoy. Entonces, como nunca hemos practicado este grado de certeza, nos parece que no es una realidad, nos parece que es fantasioso, ¿no? Lo mismo que hablábamos al inicio. Cuando no conocemos algo, nos parece fantasía. Entonces, nunca nos han enseñado a practicar este grado de certeza porque se supone que la realidad toma un curso independiente del nuestro. Que nosotros no podemos influir en la realidad. Solamente podemos pasearnos entre una realidad que existe allá afuera independiente de nosotros. Casi que no podemos influir. Y solo puedes influir con esfuerzo, con el sudor de tu frente, casi moldeando a golpes la realidad para que vaya torciéndose. Un paradigma totalmente diferente, ¿no? Que a veces nos causa daño y nos termina generando problemas, enfermedades. Entonces nos cuesta imaginar este mundo del que estamos hablando. No creemos en la magia, ¿cierto? Cuando niños creemos en la magia, pero de adultos ya no. Creemos que es ilusión, fantasía, coincidencia, suerte. Le ponemos distintos nombres cuando a veces incluso ocupamos los mecanismos. Inconscientemente vamos generando esta renderización, esta magia, pero como no creemos, le decimos, oh, tuve suerte.
fue una coincidencia nada más. Y nosotros mismos desvaloramos nuestra capacidad de creación o de renderización, ¿cierto? De manifestación, porque no lo creemos. Simplemente como no lo creemos, no lo echamos a andar, no lo practicamos. Tu estado interno, ¿cierto? No es de la boca para afuera. Entonces hay mucha gente creyendo por culpa de la ley de la manifestación, comillas, con los dedos, como no lo creemos, ¿cierto? Y la ley de la manifestación está tan sobreusado, ese concepto manoseado, que creemos que es de la boca para afuera. O sea, quiero un Mercedes-Benz, quiero un Mercedes-Benz. Y lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo dibujo, y pongo una foto en mi vision board, pero al final a veces carece de esa certeza o ese estado interno, ¿verdad? Y pierde fuerza. ¿Por qué no soñamos más? ¿Por qué no soñamos con lo que más queremos? ¿Por qué no nos ponemos proyectos altos y nos generamos como una hoja de ruta maravillosa que nos da plenitud total? ¿Por qué dejamos de soñar en grande? Simplemente porque no creemos. ¿Cómo yo voy a llegar a Broadway a actuar? Si estáis locos, es imposible. O cómo voy a yo escribir un libro bestseller en Estados Unidos o en Europa, si quién soy yo. Y como no sabemos que nosotros podemos ir ejecutando esta renderización, entonces creemos que es como ¿para qué voy a perder tiempo soñando, no? Y esto es lo que hablaba en un capítulo anterior, no sueñas porque no crees, y no crees porque no conoces la mecánica. Entonces es lo que intentamos en este proceso de experiencia que yo imparto y acompaño a personas durante 3 meses, es conocer las mecánicas para empezar a creer, y tu inconsciente, esa creencia después la traspasa a una certeza inconsciente interna, y ese estado empieza a crear tu realidad. Entonces tenemos que partir por la información que genera la creencia, y la creencia después genera la certeza, y ya la mecánica es automática, pero tenemos que partir con la información. Y esto es lo que intentamos hacer acá en este podcast, y esto es lo que intentamos también hacer en experiencia, en este proceso personalizado, ¿cierto? Te dejo una sola pregunta final, y esa pregunta final es: ¿estás viviendo tu sueño? ¿Estás viviendo tu realidad máxima soñada? No me respondas, no, igual mi trabajo me gusta, igual está bien, igual estoy conforme. No es esa la pregunta. La pregunta es: ¿estás viviendo tu sueño máximo de vida? ¿Lo que más amarías hacer? Si tu respuesta es no, lo primero es ser honesto, ser honesta. ¿Sí o no? Igual mi trabajo me gusta, pero no. La pregunta es: ¿estás viviendo tu máximo sueño en este planeta Tierra? Si la respuesta es no, no es para ponerse a llorar. Simplemente, si la respuesta es no, es para poner la primera bandera, el primer paso. Si tu respuesta es no, la siguiente frase es: entonces puedes manifestarla. Entonces puedes hacerlo. Lo que pasa es que si no sabes que puedes, lo vas a dejar bajo la alfombra, lo vas a guardar en un cajón y nunca más te vas a acordar de tu sueño. Pero si sabes la mecánica, vas a abrir ese cajón, sacar tu sueño y empezar a construirlo. Entonces simplemente la pregunta no es cruel. No es para que te sientas mal, es para poner la primera piedra en esta catedral. ¿Estás viviendo la realidad máxima soñada, increíble, around the world? Si la respuesta es no, entonces puedes empezar a dar el primer paso. Solo por eso te lo pregunto. Bueno, gente querida, maravillosa, espero que la información de hoy, la conversación de hoy te aporte, te llegue al corazón, te haga sentido, no lo pases todo por la mente, siente también la información, mastícala, disfrútala, déjala que vaya vibrando por distintas zonas y que pueda ir cobrando vida y ganando cuerpo de manera autónoma, orgánica, natural, ¿cierto? Y si todo esto te llega, empieza a practicarlo, empieza a averiguar, a leer. Si quieres, como te dije, te dejo invitada a este proceso, experiencia en donde vas a aprender muchísimo de muchos temas y en donde vas a salir transformada, seguro que sí. Seguro que sí. Te dejo también la invitación para que pases este capítulo a otras personas que lo pueden estar necesitando, amigos, familia, gente cercana.
También para que visites mi Instagram, en donde está la información de este proceso de experiencia, pero también está la información del otro proceso que yo imparto, que es salud y longevidad en base a ciencia. Hábitos maravillosos de vanguardia que nos van a catapultar a una vida y a una longevidad superior brillante. Nos llenamos de hábitos nuevos. Ahí están todos los testimonios, es mi Instagram. Es increíble todo lo que empieza a pasarle a las personas y vamos cambiando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud emocional. Y también nos conectamos, ¿por qué no?, con la espiritualidad. Armamos el día, la semana y el mes ideal en base a hábitos. Muy entretenido. Hace ya casi 7, 8 años que lo entrego y es fabuloso y emocionante para mí ver los cambios de las personas. No solo baja de peso, es montón de cosas más, 20, 30 síntomas distintos pueden empezar a reducirse o eliminarse en estos 3 meses. Es fabuloso. Así que tenemos estos 2 procesos y también cursos grupales que voy dando en el año. Está toda la información y cualquier cosa me puedes contactar en un mensaje directo y yo feliz de guiarte, ayudarte en tu búsqueda. Eso es todo, queridos, por hoy. Les dejo un gran abrazo. Todos mis parabienes, toda la energía para que sigas construyendo tu vida soñada y nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana de este viaje que hacemos juntos que hemos llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.